Leemos en Romanos, capítulo 2, los versículos 1 al 16. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad, y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Este pasaje trata de la condición de las personas que juzgan. Obviamente, esas personas somos todos nosotros. La tendencia que tenemos a juzgar se basa en motivaciones egocéntricas. Por un lado, intentamos alimentar nuestro orgullo al compararnos con otros que estarían peor que nosotros. Nos sentimos mejor pensando que otros pecan más y ofenden más a Dios. Por otra parte, juzgar nos puede hacer sentir menos culpables, más aceptables por comparación. Puede haber también una actitud de justicia propia, en la cual estamos totalmente cegados en cuanto a nuestra pecaminosidad y nos creemos realmente aceptables delante de Dios. Obviamente, al tiempo que juzgamos, seguimos practicando toda clase de pecados, los cuales son una ofensa para Dios. O sea que cuando juzgamos, nos ponemos doblemente bajo el juicio de Dios, ya que condenamos en otros lo que nosotros mismos practicamos y además faltamos al amor y la misericordia frente a los demás. Juzgar es una expresión de hipocresía y de la dureza de nuestro corazón. La advertencia aquí apunta en primer lugar a dos clases de personas, que son, por una parte, los judíos celosos de la ley y por otra parte, los moralistas paganos. Ellos pensaban poderse parar en un pedestal
y juzgar a sus prójimos, tal como lo hacemos los cristianos en la actualidad. Pero como ya se dijo, todos los seres humanos somos dados a juzgar, criticar, chismosear y condenar a los demás. Es tan fuerte nuestra propensión a juzgar que hasta nos juzgamos y condenamos a nosotros mismos. Es muy diferente reconocer un pecado en nosotros y arrepentirnos, es decir, reconocer al pecado tal como es, sin disculpas ni falsas justificaciones. Es diferente sentir dolor por haber ofendido a Dios y a nuestro prójimo, o emprender un juicio contra nosotros mismos. Muchas veces nos castigamos, insultamos, rechazamos a nosotros mismos. Por este medio, intentamos mejorar y cambiar por nuestras propias fuerzas. A veces nos autocastigamos para intentar evitar que Dios nos discipline. Eso no funciona, no sirve para nada y no nos corresponde. Solamente nos induce a poner los ojos en nosotros mismos y no en el Señor, quien es el único que nos puede transformar. Ahora bien, el pecado de juzgar a otros y aún de juzgarnos a nosotros mismos está cubierto y perdonado por la sangre de Cristo en todos los hijos de Dios. No estamos bajo condenación. Pero la práctica del juicio es algo muy destructivo en cualquier grupo y en todas las relaciones humanas. Este pecado debe ser reconocido, confesado, puesto a los pies del Señor para que Él nos discipline, corrige y transforme. Del tema del juicio, el apóstol pasa al tema de la conducta correcta, ya que al juzgar nos sujetamos a un sistema de ley y obras. Dentro de este sistema de ley, las personas confían en su comportamiento correcto para ser aprobadas por Dios y así lograr la salvación. Veremos más adelante que esta confianza es una ilusión. El pago por una vida manchada por el pecado, la maldad y la rebeldía contra Dios es la ira y el juicio de Dios, es decir, la condenación eterna. El pago por una vida totalmente justa y santa es la vida eterna en la presencia del Padre. Solamente Jesucristo ha vivido una vida así. También toma Dios en cuenta el conocimiento de Él que tiene la gente. Por lo tanto, mientras más conoce una persona de la voluntad divina revelada, en este caso del Antiguo Testamento, más se le exige en cuanto a cumplir con lo que ha sido ordenado. O sea que lo que será tomado en cuenta en el juicio no es el conocimiento de la palabra y las leyes de Dios, sino el cumplimiento perfecto de ellas. En el caso de los pueblos alejados de la tierra de Israel, quienes no tienen conocimiento de su voluntad revelada, Dios ha puesto en ellas la conciencia del bien y del mal, y por lo tanto serán juzgados con base a este conocimiento interno. Pero, como se nos dice en el capítulo 3, nadie cumple en forma perfecta, y entonces nadie puede ser salvo por sus obras. En este punto debemos recordar que estamos todavía hablando de las malas noticias. Más adelante hablaremos del Evangelio de las buenas noticias, de cómo Jesús nos salva de esta trampa mortal y nos permite recibir la vida eterna de Dios sin hacer nada para merecerlo.